Bienvenidos amigos televidentes a su programa Soledad Preventiva. Ustedes saben que Arnaldo Sánchez Brugal y yo nos comprometemos cada semana para ofrecerle un programa de calidad, de capacitación, de entrenamiento y sobre todo de prevención sobre el crimen organizado. Hoy vamos a conversar con una persona muy interesante que desde el año 1988, oigan bien, 1988, o sea, mucho antes de que nosotros en República Dominicana tuviésemos la primera ley de lavado de activos, la 8701, tuviéramos aquí nosotros trabajando, 7201, perdón, trabajando todos estos temas de lavado. Esa persona se ideó una página web, se llama lavadodinero.com, en la cual recogía todos los temas relacionados con estos delitos en Latinoamérica y en todo el mundo. Es licenciado en comunicación social, experto en temas antilavado de dinero, también en criptomonedas o criptoactivos y muchos otros temas más, por lo cual nosotros hoy le planteamos a ustedes que Arnaldo Sánchez y yo tendremos un invitado de lujo, amigo de nosotros por demás, de hace muchos años, y hemos estado en las lides de los temas antilavados en Estados Unidos, en México, en otras latitudes y en República Dominicana. Saludos, Arnaldo, y adelante. Hola, Andrés. Como bien decía, hoy contamos con un buen plato fuerte, con un plato fuerte. Tenemos a un amigo de muchos años, el cual, además de ser conferencista reconocido tanto en el ambiente local como internacional, es un innovador en la materia, como señalaba, está involucrado desde los años 80 en el tema, es experto en las criptomonedas, fue uno de los pioneros en lo que fue la educación virtual en esta materia de lavado de activos, en la creación de lo que se conoce como mesas redondas virtuales, es fundador de la compañía BCT Group Consulting, Global Consulting, es también creador de la empresa Risky ID, que es una empresa básicamente orientada, ¿verdad?, a lo que son el uso, el manejo de las listas negras, de las listas de sanciones financieras y estos listados que se utilizan para la prevención del lavado de activos. Estamos hablando del señor Juan Alejandro Batista, que tenemos aquí hoy con nosotros. Buenas tardes, buenos días, Juan Alejandro. Hola, ¿cómo estás, Arnaldo? Hola, Andrés, de verdad es un placer y un gran honor para mí que me inviten a este prestigioso programa y compartir con ustedes un rato con todo el público dominicano y de Latinoamérica que estoy seguro que sigue el programa, ¿no? Juan Alejandro, para irnos introduciendo en el tema, nos gustaría hoy que pudiésemos hablar de esa evolución que hemos venido viendo en lo que es la materia de prevención del lavado de activos. Un tema que se conoce por primera vez en lo que fue la Convención de Viena, ¿verdad? En el año 1988 fue donde por primera vez se toca el tema del congelamiento, la persecución de los bienes productos, en ese entonces del delito de narcotráfico, y después de ahí una serie de acciones que se han venido implementando. Sí, para ser justos, tengo que hacer una pequeña aclaratoria, y es que efectivamente en el 88 89 surge todo lo que tiene que ver con lavadodinero.com, las bases de lavadodinero.com, pero no fui el responsable de esa creación. Yo heredé la posterior creación de un señor llamado Charles Intriago, quien fue realmente el creador, el innovador, el visionario, que por aquella época, después de esa convención justamente que tú mencionas, consideró oportuno iniciar lo que sería en ese momento un folleto, un boletín, en el año 89, entre 88 y 89, que se llamó Money Laundering Alert, y que eventualmente en el año 98 se convirtió en portales web, moneylaundering.com y lavadodinero.com. Realmente Charlie fue el creador, Charlie fue el innovador, no solamente de eso, fue un innovador bien trascendental para el mundo
del cumplimiento antilavado global, porque también fue el creador de ACAMS, la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero. Ya eso fue un poco más adelante, en el año 2002, después de las Torres Gemelas, de los ataques terroristas a las Torres Gemelas. Realmente Charlie fue el creador de las bases, ¿no? Posteriormente tuve la oportunidad, pues, no solamente de ser contratado por Charles Intriago, sino eventualmente, pues, de poder tener el control de parte de esa innovación que creó. Tal como tú lo dices, realmente el antilavado yo siento que tiene una etapa preliminar como de coagulación, ¿no? Que es esa etapa que va hasta el año 2001. Realmente entre el 70 y el año 2001 está como esa etapa de coagulación donde prácticamente en los países desarrollados, Arnaldo y Andrés, donde se hablaba, donde se empezaron a tomar algunas medidas serias, algunas leyes, pero es a partir del 2001 el primer punto de quiebra que tiene todo esto, y con los ataques a las Torres Gemelas. Definitivamente eso cambió lo que es el panorama antilavado del mundo, e hizo que entonces algunas personas empezaran a enterarse de que había un delito llamado financiamiento del terrorismo, ¿no? No solamente vemos terroristas que ponen bombas y tumban edificios y tumban torres, sino que empezamos a enterarnos de que detrás de esas organizaciones y de esos individuos hay mucho dinero moviéndose, ¿no? Y entonces surge este hermanito gemelo del cumplimiento, ¿no? De los profesionales antilavados que tuvieron que adoptar a ese otro hermano, que es el financiamiento del terrorismo, y ese punto de quiebra fue 2001, ¿no? Donde hay todo un cambio nuevamente sobre todo lo que es el proceso de cumplimiento, y que prácticamente ha hecho que el mundo funcione diferente. El mundo, sin que muchas personas lo sepan, pero el mundo funciona distinto desde el 2001 en adelante. Juan Alejandro, realmente cuando pones el nombre, o nos recuerda el nombre de Charles Intriago, realmente nos traemos a esta época en la que ustedes trabajaban y cuando lo conocíamos los dos juntos. Habían dos páginas web, recuerdo, lavadodinero.com y moneylaundry.com, que aunque no eran similares, pero tú creo que trabajabas en las dos. Realmente me gustaría saber, en esa época en que estaba comenzando en Latinoamérica el tema de lo que era, se hablaba del lavado de dinero, dime el impacto que tuvo las dos páginas, y de manera en particular la página en español para Latinoamérica, con toda la gente que estaba involucrada y que comenzaba a certificarse cuando Charles Intriago constituyó ACAMS, que es la Asociación de Expertos Antilavado en español, ¿verdad? ¿Cuál impacto tuviste en eso, tú manejando las páginas y alrededor de todos estos temas? Mira, algo bien interesante, ¿no? Realmente cuando uno piensa y cuando vas viendo cómo funcionaban moneylaundering.com y lavadodinero.com, fueron dos grandes responsables de la cultura de cumplimiento en Latinoamérica y en Estados Unidos a nivel global. En moneylaundering.com, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, fue un proveedor muy fuerte de contenidos y de capacitación que sentó las bases. Ambos fueron los primeros websites especializados en todo el mundo en estos temas. Así como en el 89 Money Laundering Alert fue el primer folleto, el primer panfleto, revista pequeña en el tema, creada por Charles. Cuando él digitaliza esto en el año 98, que digitaliza los productos, son los primeros websites especializados en el mundo en cumplimiento. A partir de allí, con lavadodinero.com, pasó algo, yo noté algo muy particular. Yo notaba que detalles, por ejemplo, la traducción que se llegó a hacer de toda la terminología en materia de cumplimiento, del inglés al español, el gran responsable fue lavadodinero.com. Así como se empezaron a llamar las cosas, ¿okay? Si bien en Estados Unidos se llama, por un ejemplo, el reporte de actividades sospechosas en Estados Unidos se llama reporte de actividades sospechosas, sería la traducción. En lavadodinero.com se empezó a llamar reporte de operaciones sospechosas. Y así se instituyó en casi todas las leyes de Latinoamérica como reporte de operaciones sospechosas, aunque en Estados Unidos es reporte de actividades sospechosas. Es un detalle, ¿okay? Pero nosotros empezamos a ver, cuando yo me incorporo, porque yo me incorporo en lavadodinero.com es en el año 2007, ¿okay?
Vale la pena destacar que antes de mí, entre otras personas, estuvieron a cargo de lavadodinero.com Gonzalo Vila, quien todos conocen, o sea, gran amigo de ustedes, el periodista argentino, pues, y director para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros. Gonzalo me precedió a mí como editor jefe de lavadodinero.com. Gonzalo Vila. Gonzalo Vila, sí. Realmente en Latinoamérica el impacto de lavadodinero.com fue muy grande porque esa masa de profesionales que se estaba formando, no solamente en las instituciones privadas, sino en los entes reguladores, ¿ya? Los técnicos de los países, entre el año 2000 bueno, todavía hoy, como Plus Comply, porque todavía tenemos una gran masa de usuarios, pero en esa época crítica, cuando se empieza a dar forma al antilavado en Latinoamérica, que yo diría desde 2001 al 2010, o incluso hasta 2012, lavadodinero.com es el que va siendo una pieza clave en darle forma a todo eso, conjuntamente, por supuesto, con la labor de EICAN, conjuntamente con la labor de FIBA, conjuntamente con asociaciones domésticas, bancarias, que empezaron a organizar eventos, pero realmente la primera conferencia antilavado en Latinoamérica era la conferencia latinoamericana de lavadodinero.com, que era la que se realizaba en México, en Cancún. En esa época, las primeras 7 conferencias de EICAN en Latinoamérica eran conferencias de lavadodinero.com. Entonces, al final, es un producto que llegó a tener un peso muy fuerte en toda la etapa de concepción. Y llegábamos a ver cómo emitían regulaciones y muchas cosas basado incluso en las capacitaciones, en los materiales que nosotros generábamos, en los instructivos que generábamos en esa época, ¿no? Que se generaron durante esa época. Entonces, una responsabilidad bien particular. Quizás las personas del área de compliance del mundo moderno no tienen ese background. En el caso de ustedes, pues sé que no solamente lo conocen, sino que además pues lo vivieron y fueron parte de, porque me acuerdo claramente en oportunidades de entrevistar al mismo Andrés, entrevistar a Eromi, entrevistar a Arnaldo, y que ya eran personas que aportaban, ustedes entre otros dominicanos, aportaban a ese proceso de formación que teníamos como responsabilidad para Latinoamérica, ¿no? Arnaldo. Sí, mencionaste ahorita algo muy importante, ¿verdad? Que es el cambio que se da en el año 2002 con los atentados, que incluso conlleva a que se emitan las famosas primeros 8 recomendaciones especiales contra el terrorismo, después en 2003, 2004 la novena, y después en el 2012 una reforma completa de todo lo que eran las recomendaciones para unificarlo. Y eso conllevó a que surgieran temas como las listas de sanciones financieras, del cual tú eres un experto en el manejo de eso y que has ido evolucionando incluso en herramientas tecnológicas para su seguimiento y facilitarle, ¿verdad?, al sujeto obligado la identificación de un posible hit en este listado. ¿Qué nos puede decir de la evolución que ha tenido, los distintos listados que estamos manejando ahora? Vimos, aunque es un tema local, me gustaría también hacerte la consulta, ¿verdad? Vimos recientemente como nuestro presidente habló sobre 2 personas a las cuales se les prohibía la entrada al país y tener relaciones en el país. Y cuando sale el tema, yo digo, bueno, pero lo que pudimos ver fue haber utilizado una de las resoluciones, creo que la 1373 del Consejo de Seguridad, que permite, ¿verdad?, tú de incluir a esa persona en los listados antiterroristas y conseguir que otros países también forcen o te colaboren, ¿verdad?, con la imposición de sanciones contra esos sujetos. Sin embargo, simplemente se limitaron a una simple resolución, ni siquiera una resolución del Comité Nacional contra el Terrorismo de la República Dominicana. Con el problema de las listas y las sanciones, y no el problema, con el tema de las listas y las sanciones, ha pasado algo muy parecido que con lo que es todo el cumplimiento antilavada, ¿no? Ha tenido como su tiempo de gestación, su tiempo de incubamiento, y apenas es un tema que está empezando a tener el desarrollo que debe. A partir de todo lo que es los ataques terroristas
del 2001, de septiembre del 2001, se crea todo un esfuerzo global para controlar el terrorismo, los terroristas y sus financiadores. Y bueno, y entre otras cosas, empieza un proceso muy fuerte de designación y se van creando, se aumenta la creación de listas restrictivas, de listas negras, listas de todos los colores, listas como la quieras llamar, pero al final son listas restrictivas que limitan que una persona o una entidad pueda tener acceso al sistema financiero, otras limitan la posibilidad de intercambio comercial con jurisdicciones o con personas o con entidades, otras restringen cierto tipo de viajes o de movilidad, es decir, dentro de lo que consideramos programas de sanciones y listas negras, hay toda una amplia gama de medidas que restringen lo que es o que controlan o regulan el mundo comercial moderno. Lamentablemente, en este tema, como en todo el tema antilavado, hay un problema de cultura, un problema de cultura. Porque todo esto surge primero como una obligación de entidades reguladas, partiendo como siempre de las grandes instituciones financieras hacia abajo, donde se asume que son ellos los que tienen esas responsabilidades, pero realmente no solo porque las leyes lo manden, ¿verdad? Es la población en general, los pequeños negocios, los profesionales independientes deberían tener conciencia de la importancia que es el chequeo de listas negras. Es decir, cuando tú ves un país como Dominicana, cuando ves un país como toda Latinoamérica, como países de toda la región, donde hay mucho pequeño negocio, donde hay mucho profesional independiente, entiéndase un contador, un abogado, pequeños estudios de ingenieros, importadores, exportadores, agentes aduanales, desarrolladores de bienes raíces. Si estas personas entendieran lo importante que en el mundo moderno es no mezclarse, no hacer negocios con delincuentes, con lavadores de dinero, con terroristas, con estafadores, es decir, cuidarían su reputación, porque estos negocios, a diferencia de una gran corporación, es decir, a Apple le pusieron una multa por violar sanciones, y eso no importa. A un banco le ponen multas de 2.000 millones de dólares y eso no importa. Pero si a un pequeño negocio lo relacionan con un narcotraficante, con un cartel, o un agente de bienes raíces le está vendiendo propiedades a estructuras delictivas, un agente aduanal es parte de un esquema de importación-exportación que está haciendo un esquema para financiar terrorismo. O bueno, un caso dominicano. Una estación de servicio de un aeropuerto específico en República Dominicana le pone combustible a un avión que resulta ser un avión que está sancionado por OFAC, ¿verdad? Esa estación de servicio, que a su vez pertenece a una corporación de Latinoamérica que provee combustible, está metida en un problema porque violó las sanciones de OFAC por ponerle combustible a una aeronave que después fue retenida en Argentina y que resultó ser una aeronave perteneciente a PDVSA que está sancionada por Estados Unidos. Entonces, muchas personas creen, Arnaldo, que las listas negras y las sanciones son solo algo de lo que tiene que estar pendiente la banca, los grandes empresarios, y no se dan cuenta que pequeños negocios, mira, hay personas que de repente tú las escuchas decir, oye, pero fui a sacar la visa de los Estados Unidos y me la negaron, no entiendo por qué, yo tengo recursos, tengo todo, tenía visa por 10 años y ahora me la negaron. ¿Okay? Es decir, señores, hasta el otorgar una visa para Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos tiene acceso a una cantidad de movimientos bancarios, de data, de información de todas las personas del mundo. Juan Alejandro, tenemos que hacer la primera pausa. Hasta para que te nieguen la visa. Tenemos que hacer la primera pausa, Juan Alejandro, para cuando regresemos, hablemos un poco, ya que he hablado del tema con Arnaldo de las listas negras, de Riskit ID, que es una plataforma que tú has creado como emprendedor con estos temas, ligado con todos los estamentos de los Estados Unidos, y me gustaría ver hasta qué punto ha avanzado, hasta qué punto la gente entiende como necesidad esto, y de manera particular, que sé que tú tienes relaciones con tu empresa, con la República Dominicana, en qué punto estamos como República Dominicana con los sujetos obligados, las autoridades competentes, sobre estos temas de Riskit ID y las listas negras. Pero hacemos la primera pausa y continuamos con Alejandro Batista.